¿ok? Para que ustedes puedan aceptar. Así que, entonces, mis queridos hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en estos momentos, ¿verdad? Al tema de capacitación para líderes que lleva por nombre Didáscalos. Esperamos con la ayuda del Señor que cada uno de nosotros y ustedes que lo están viendo posterior a esta presentación podamos ser bendecidos por la gracia de nuestro buen y grandioso Dios. Así que damos gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, ¿verdad? De estar. Sabemos que a veces el tiempo es bastante corto, pero es bueno siempre hacer tiempo para lo que es el servicio de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a entrar en materia. El tema no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Esperamos abarcar en 25 minutos lo que nos compete en cuanto a nuestro tema llamado Didáscalos. Y comenzamos con nuestro texto clave de Mateo 4:19 que dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Por qué iniciamos con este texto? Primero, porque queremos hacer énfasis de las circunstancias de un didáscalo. Didáscalos realmente nos lleva a cada uno de nosotros que viene del griego maestro. Ese es ese espacio donde nosotros podemos compartir nuestras experiencias, expresar todo aquello que nos inspira en el mundo de la enseñanza. Pero cada uno de nosotros nos convertimos en un didáscalo. Cada uno de nosotros enseñamos de una forma directa o de una forma indirecta. El padre enseña a su hijo cómo guiarse y así llevamos una cadena de enseñanza. Entonces todos de alguna manera, directa o indirecta, somos didáscalos. Así que mis queridos hermanos, avanzamos y nos proponemos en esta hermosa tarde, pues ver en Cristo Jesús el didáscalo de didáscalos, ¿no? El maestro de maestros. Cuando Jesús inicia su ministerio, no inició solo, ¿verdad? Inició llamando a personas al arrepentimiento, pero no solo a esto, sino que también comenzó a llamar personas a ser discípulos. Y comienza Mateo 4:19, justo es casi en el inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 4, si ustedes recuerdan, el Señor es llevado al desierto para ser tentado, pero justo en este momento el Señor ayuna, se lleva una serie de desafíos y de ahí en adelante el Señor comienza a predicar el evangelio del arrepentimiento y en un tiempito se encuentra con sus primeros dos discípulos, el cual les hace la promesa de decir, venid en pos de mí y yo os haré a ustedes pescadores de hombres. Así que los discípulos están a punto de aprender las lecciones más grandes que jamás alguien haya aprendido, o en otras palabras, que jamás alguien haya enseñado a una persona. Los discípulos están a punto de descubrir un mundo a través de las enseñanzas de Jesús, realmente una pedagogía y una forma de enseñar que es extraordinaria. Pero para que nosotros podamos ver eso, es interesante poder ver que el didáscalo más grande de la historia se formó de la siguiente manera. Primero, Jesús nació en un lugar humilde. La historia revela que Jesús no nació en un palacio, no nació en un hospital, sino que nació en un pesebre. ¿Verdad? Desde ahí comenzamos a ver el origen del didáscalo más grande de la historia. También Jesús tenía una cualidad bien increíble y es que aprendió el oficio de su padre. Lo que Jesús transmite a través de su crecimiento es que nos muestra a cada uno de nosotros que todo nuestro contorno es una forma de aprender. Él aprendió el oficio y él probablemente desarrolló el oficio, aunque cuando crece se dedica al 100% al ministerio. Así que también Jesús desarrolló la fe de su madre. ¿Por qué la fe de su madre? Recordemos que María, cuando decide tomar el reto de ser madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, aún ella estuvo dispuesta a dar su propia vida por esta causa, debido a que ella era una mujer que no había conocido hombre y las personas podían levantar falsos testimonios. Así que también Jesús aprendía y enseñaba desde pequeño en el templo. El Señor Jesús realmente tomó cada parte, cada momento como una forma de aprendizaje de lo que él podía ampliar su conocimiento para más tarde este aprendizaje poder llevarlo y formar el desarrollo de su didascalía, ¿verdad? Que didascalía nos lleva prácticamente a la acción de un didáscalo, es la enseñanza. Porque Jesús, hermanos queridos, enseñaba de una forma práctica. Él enseñaba en lenguaje de carpintero, por eso él decía, ¿verdad? Tome tu yugo y sígueme. Y así muchos lenguajes el Señor siempre tiene que ver con la carpintería, porque él demostraba
un lenguaje sencillo para que las personas pudieran entender el mensaje correcto. Así que también Jesús desarrolló, ¿verdad? Amando a los demás. Él aprendió a amar a las personas, aprendió a amar a los semejantes. Mateo es claro en decirnos en el capítulo 9, versículo 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor miró con compasión a las ovejas. Nunca las miró como un medio de, siempre llegó con amor, siempre enseñó y desarrolló sus enseñanzas con la intención de darles cariño a las personas que estaban necesitando. Casi en todos los instantes que Jesús sanó eran personas con falta de afecto, sentían rechazados sociales, pero el Señor se encargó de llenar ciertos vacíos emocionales para que después Él también hacer un cambio espiritual en su vida. Así que en estos momentos nosotros queremos tener 3 enseñanzas para ser un didáctico. Recordemos que cuando el Señor hace en Mateo 4 el llamado, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, el Señor les estaba hablando de una forma figurada para que ellos pudieran convertirse también en discípulos de Cristo y a la misma vez convertirse en seguidores de este mismo. De lo que el Señor iba a enseñar, los discípulos tenían la responsabilidad también de impartir. 3 enseñanzas rápidas y prácticas de que necesitamos desarrollar en nuestra vida para ser un didacta. Primero, mis queridos hermanos, un didáctalo depende exclusivamente de Dios. Y el ejemplo más grande nos da el mismo Dios, Cristo Jesús. Jesús dependió al inicio de su ministerio exclusivamente de Dios. Cuando Él fue llevado a las tentaciones, al desierto, Él comenzó y tuvo un ayuno de 40 días, tuvo oración. Probablemente Jesús en su niñez tuvo estudio de la palabra, que en ese momento solo era el Antiguo Testamento, pero también Jesús fue una persona clave porque aprendió a testificar. Hay una frase bien común y bien bonita que se dice, cuando alabamos, cuando estudiamos, cuando oramos, entonces testificamos. La labor más grande que nosotros tenemos como cristianos se llama la testificación, pero Jesús nos comenzó a enseñar a cada uno de nosotros que todo esto era necesario porque teníamos una dependencia exclusivamente de Dios. Y es que esa dependencia de Dios se hizo, mis queridos hermanos, en las pruebas. Jesús aprendió que se tenía que aprender de depender de Dios exclusivo en los momentos más difíciles. En Mateo 26:39, Jesús es claro y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor siempre comenzó a enseñarnos una realidad, y es que nuestra dependencia es exclusivamente de Dios. Nuestra dependencia en las pruebas, nuestra dependencia en las dificultades, y aceptar la voluntad que Dios siempre nos da. Hoy en la mañana tuve una llamada bien difícil, ¿verdad? Porque justo ayer en la universidad fueron las clausuras y un amigo que tenemos mucha empatía, que logramos hacer muchos lazos, también se graduó, pero me comentaba él que después de graduarse, él llegó como a las 10 de la noche a su casa y a los 20 minutos tuvo que ver fallecer a su suegro. Entonces fue un golpe bien duro y me decía, mira, no sé si llorar, no sé si reír, no sé qué hacer. Pero la verdad, me decía él, hemos aprendido a depender como familia de Dios a pesar de la pérdida y a pesar del gozo. Entendemos que Dios siempre tiene el propósito más claro en nuestra vida. Porque eso es lo que Jesús nos enseña, que nosotros aprendamos a depender exclusivamente de Él. Familia, si nosotros somos líderes y queremos realmente llevar esta obra hacia adelante, nunca podremos con nuestra fuerza. Pablo fue claro en decir, no que yo sea suficiente de algo, sino que mi suficiencia viene exclusivamente de Dios. Pablo entendía claramente esto, Jesús nos enseña, y también Jesús nos enseñó que nosotros dependemos de Jesús o del Señor o de Dios, aún en el hecho de la muerte. No importa la condición que nosotros estemos, necesitamos depender de Dios en todas circunstancias. Lucas 23:24, siempre Jesús dándonos ejemplos, dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, él simplemente expiró. Pero él entendió y nos dio la enseñanza de que hasta el final de nuestra vida, nuestra dependencia tiene que ser exclusivamente de Dios. Un buen maestro, un buen discípulo, un buen pescador,
Un buen líder tiene que aprender que solo dependemos de Dios. Siempre le digo a Jessica que el día en que yo ya no me ponga nervioso para predicar, ese día yo voy a dejar de predicar, porque entonces ya no dependeré de Dios, dependeré de mis propias fuerzas, de mis propias virtudes, aún de lo que creo que es mi propio don, pero realmente es la dependencia exclusivamente de Dios. Así que vamos avanzando, mis hermanos, ¿verdad? Y nuestra segunda gran enseñanza para un didáctalo es que un didáctalo no solo depende de Dios, depende de la palabra de Dios. En primer lugar, Jesús comienza diciendo que entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo maravilloso es que Jesús siempre tuvo una dependencia de evangelización a través de las escrituras, ¿verdad? Él aprendió a conocer las escrituras, que aprendió a depender de ellas, como cada uno de nosotros necesitamos conocerlas y aprender a depender exclusivamente de las escrituras, exclusivamente de Dios. Claro, tenemos otros libros de apoyo como el don de profecía, pero nuestra enseñanza primordial también debe ser justo la palabra de Dios y la dependencia exclusiva de ellos. Jesús conocía las escrituras, enseñaba, dice Mateo 7:29, que Jesús enseñaba con autoridad. Los discípulos, al conocer las escrituras, tenían que hablar con autoridad. Corintios 2, capítulo 10, versículo 8, Pablo declara que aunque, dice Pablo, yo me glorío más todavía respecto a nuestra autoridad que el Señor Jesús nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Pablo comienza a darnos una clara muestra de que cada uno de nosotros como maestros y enseñando a Cristo Jesús necesitamos una dependencia de las escrituras, siempre y cuando sea para edificación y no para destrucción. El punto, mis queridos hermanos, es que como líderes podemos tener en nuestra disposición redención como perdición para muchos líderes. Nosotros podemos sacar a alguien del foso o lo podemos hundir más. Todo dependerá con el sentido que nosotros creamos. Y Pablo dice que nosotros debemos de hablar con nuestra autoridad, que no es de usted, que no se la dio ningún pastor, que se la dio exclusivamente el Señor Jesucristo para edificación y no para vuestra destrucción. Lo que la Biblia nos está mostrando es que en ningún momento usted ni yo somos capaces. Usted puede ser demasiado intelectual, pero no interesa si no dependemos exclusivamente de Dios. Usted puede conocer mucho el don de profecía, y qué interesa si no dependemos de Dios. Podemos conocer mucho la Biblia, y qué interesa eso si no aprendemos a depender exclusivamente de Dios. Entonces Jesús nos muestra que necesitamos primero depender de Dios, y segundo, cuando dependemos de Dios es porque estamos dependiendo de la palabra de nuestro buen Dios. Porque uno de los grandes problemas que yo siempre he mencionado es que nosotros creemos en Dios, pero no le creemos. Y cuando tomamos las escrituras, muchas veces nosotros como líderes, en vez de redimir, podemos destruir. Y la intención de Jesús siempre es que su escritura quedó para salvación de aquellos que más lo necesitaban. Así que seguimos avanzando en este mismo punto. Jesús venció las tentaciones con las palabras. Siempre en Mateo 4, ¿verdad? 7 decía él, escrito está. Y cada una de las tres tentaciones que se le presentaron, Jesús venció con escrito está. Lo entendieron. Ahora vienen los discípulos, ¿verdad? Y comienzan a ver una forma de actuar de Jesús, porque ellos querían entender el comportamiento de Jesús a través de la palabra. Y cuando Jesús va al templo en Mateo 2:17, comienza a tirar las palomas y comienza realmente a echar los mercaderes, dice la Biblia en Juan 2:17, que entonces ellos se acordaron de los discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume, así como lo declara el salmista en el Salmo 79:9, donde ellos entendían que el Señor era celoso con su templo, ¿verdad? Y el Señor, y justamente ahí el Señor comienza a darles grandes esperanzas de que ese templo podía ser destruido y el tercer día ese templo iba a estar levantado, y Jesús hablaba realmente del acto de su cuerpo, el acto que iba a marcar la historia del mundo. Pero él, junto con los
los discípulos, comencé a darles enseñanza más grande, y es que esa enseñanza tenía que ser exclusivo de dependencia de la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, nosotros no necesitamos inventar. El Señor ya dio la palabra y Él mismo reveló a través de la palabra. Lo que nosotros necesitamos es simplemente escuchar. Así que nuestra tercera enseñanza lleva que un didáscalo tiene un propósito. De nada nos sirve conocer o creer que dependemos de Dios, y de nada nos sirve creer que conocemos la Biblia si nosotros como líderes o como didáscalos, como maestros, no tenemos un propósito. Jesús les dio un propósito a sus didáscalos, a sus discípulos, y cada uno de nosotros somos parte de esos discípulos, y el propósito que Jesús fue claro en decir que se acercó y les habló diciendo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor ahora dice, por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La intención que queremos lograr con este texto conocido, mis queridos hermanos, es que el Señor Jesucristo comience a enseñar que como iniciamos como didáscalos, también terminaremos como didáscalos. En palabras más sencillas, la obra de enseñar finaliza hasta cuando Cristo venga. Mientras Cristo no haya venido, usted y yo necesitamos seguir enseñando a aquellos que más lo necesitan. Porque un didáscalo siempre debe de enseñar con amor. Lucas nos llevaba al propósito de llegar a ese momento, al propósito que Jesús nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Pero ahí nos lleva, justo Lucas nos lleva a Mateo, donde nosotros la enseñanza que tenemos que dar al momento de ser discípulos es que cada enseñanza debe ser transmitida con amor. Lucas dice que los habitantes de Nazaret se maravillaban de las palabras llenas de gracia que procedían de la boca de Jesús. Mateo indica que las personas escuchaban en el sermón del monte, quedaban atónitos por su modo de enseñar. Y Juan revela que los guardias, cuando querían ir a apresar a Jesús, ¿verdad? Que fueron a arrestar a Jesús, regresaron con las manos vacías y dijeron a los fariseos, jamás ha hablado alguien como habló este hombre. Porque Jesús siempre enseñaba con autoridad, pero sobre todo hablaba con amor y con misericordia. Porque un didáscalo, el propósito no solo es enseñar con amor, también el propósito es guiar a las personas al bautismo. Una visita sin propósito no es una visita realmente. Porque tenemos que aprender a diferenciar entre una visita social y una visita con propósito. Cada didáscalo debe tener un propósito, y el propósito es hacer discípulos, pero también es el propósito de guiar a este nuevo discípulo a que pueda tener un encuentro con Jesús a través del bautismo. Porque el Señor nos lleva justo a eso, a que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Jesús a través de ser guiados a estas personas justo al bautismo. Porque todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y Marcos es claro en decir que no solo debo de creer, porque el que cree, dice Marcos, comienza a decir, crees en el Señor Jesucristo, sé bautizado tú y serás salvo tú y tu casa. O sea, el creer lleva con una acción, el creer siempre llevará una acción con propósito. Si usted y yo creemos y hemos sido bautizados, la comisión es ir a otras personas, evangelizarlas con amor, guiarlas al bautismo, y de ahí seguir enseñando. Porque ese es el propósito que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, también un didáscalo debe tener el propósito de enseñar con el testimonio. Y es que, mire, yo le voy a decir algo. Yo conozco muchas personas que de repente saben mucha Biblia, saben mucho espíritu y profecía, saben muchas circunstancias, pero nos cuesta vivir lo que saben. Probablemente aquel hermanito que solo supo San Juan 3:16 se va a salvar porque vivió con Juan 3:16 en su vida y lo supo vivir en su vida. Que aquellos que sabemos tanta profecía, tanto esto, tanto lo otro, pero no aprendimos a vivir. Porque es necesario enseñar con testimonio. Sin embargo, dice allá Lucas, escribe en Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, como tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo,
que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El Señor nos lleva a eso, que mi vida debe ser referente al testimonio. Recordemos que Mateo 24 también es claro en decir que en el versículo 14, que este Evangelio eterno será predicado a todas las naciones por testimonio de mí. No es tanto cuanto usted sepa de la Biblia, es testimonio también. Podemos predicar muy bonito de la palabra de Dios, podemos saber muchas cosas, pero si a la vuelta de la esquina la persona que le predicamos nos mira un mal testimonio, todo lo que usted habló y yo hablé, se arruinó. Y sabe que lo interesante es que el primer testimonio no solo lo damos en la calle, está en la casa. Ese es el primer gran testimonio. Alguien decía, ¿quieres saber tu testimonio? Pregúntale a tus hijos qué opinan de eso. Porque los niños nunca mienten, ¿no? Entonces dirán la verdad, qué son nuestros padres, qué son estos, porque el Señor nos lleva a eso. Usted puede olvidar todo, pero no olvide que su testimonio es difícil llegar a las personas. Miren, mis hermanos, miren, líderes, es probable que yo esté hablando algo que usted ya sepa, simplemente estamos recordando, porque los parámetros de Cristo nunca cambian. El problema es que nosotros nos olvidamos de los parámetros que Él ya dejó. Nosotros necesitamos vivir. Si solo usted tiene un texto en su vida, vive ese texto para la honra y gloria de Dios. Pero queremos concluir con esta circunstancia. Los que me conocen, ¿verdad? Me conocen que yo no soy alguien de estar mucho tiempo dando una enseñanza. Porque soy de los que creo que las enseñanzas pueden decirse en poco tiempo, porque es mejor, como una frase que repiten ustedes, de ser preciso, conciso y macizo, no profuso, difuso ni confuso. ¿Verdad? Es decir, al punto. Esas enseñanzas, claro, que el Señor Jesucristo nos da. Que usted y yo aprendamos a depender de Él. Que usted y yo aprendamos a depender de la palabra de Dios. Y que usted y yo tengamos un propósito, pero ese propósito va acompañado de dar enseñanzas a las demás personas con amor. Va acompañado de guiar a esas personas que usted enseña al bautismo. Y cuando usted las ha enseñado al bautismo, entonces viene el propósito más grande y ese dura para toda la vida, darles un testimonio fiel. Porque el error de la iglesia es que a veces solo los bautizamos y nos olvidamos. Y ahí sí ya la persona que lleva a la iglesia conoce mi carácter, conoce quién soy, comienza a verme realmente como yo debo de ser. Pero no es solo mostrar una apariencia amable cuando estudiamos con ellos, cuando los llamamos al bautismo, es que esa apariencia sea transparente hacia la eternidad. Jesús fue claro en decirnos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No son mis palabras, son las de Cristo Jesús. Ejemplo en dependencia de Dios. Ejemplo en dependencia de la palabra. Ejemplo en que Jesús siempre tenía un propósito. Ejemplo en que Jesús ayunó. Ejemplo en que Jesús oró. Ejemplo en que Jesús dio testimonio. Ejemplo en que Jesús nos dio en amor. Y ejemplo en que Jesús también dio su vida por sus discípulos y por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Ejemplo os he dado. No es complicado el asunto, solo es seguir la vida de Jesús. Mateo 22, 36 al 40 nos lleva realmente a darnos cuenta de que el Señor muchas veces nos llama a cada uno de nosotros. Y como didáctolo no solo enseñamos, no solo guiamos, no solo debemos de amar, también tendremos que estar dispuestos, si fuese posible, a dar nuestra vida por amor a otros. Mateo es claro en decir, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y al final termina, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo, hermano. Aprender a amar a Dios. Cuando tú miras a Dios, no importa lo demás. Será más fácil amar al prójimo, aunque a veces no cooperan para que lo amemos mucho, ¿no es cierto? Pero hay que amarlo, aunque no coopere. ¿Sabes? Eva
Mirales e Irma García se levantaron muy temprano, fueron a hacer su trabajo, comenzaron, ellas eran didáscalos, eran maestras, ¿no? Comenzaron a enseñar en un día normal. El transcurso de la mañana iba tranquilo, regular. Decidieron enseñar a sus alumnos a través de ver una película. Cuando ellos no esperaban que a las 11:30, 11:01, se iban a llevar una de las peores tragedias de su vida. Comenzaron a sonar los disparos. Alguien entró al aula donde ellas dos estaban enseñando. Y ellas, sin pensarlo, según testigos que lo vieron, decidieron proteger con sus vidas a sus alumnos. No lo dudaron en ningún momento. Esto es recién lo que acaba de pasar en las noticias, ¿no? En la elemental de Rubali, en Texas. A lo que quiero llevarte es que cada uno de nosotros somos maestros. Muchas veces tenemos que dar la vida por esos que necesitan de Cristo. Muchas veces tocará sacrificar ciertas cosas por llevar ese evangelio eterno a los que más lo necesitan. Porque Jesús les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a comprometernos a su obra, a dejar las diferencias a un lado y a hacer de Cristo nuestro maestro, nuestro didacta, nuestro realmente ejemplo a seguir. Porque solo usted y yo no podemos. Cuando nosotros compartimos el evangelio, nos beneficiamos más nosotros que a aquellos a que les compartimos la verdad de Cristo. Porque ellos aceptan la verdad y aceptan a Cristo, pero usted ve una vida ser transformada a través del poder de Cristo. Entonces nosotros, cuando compartimos y tenemos objetivos como líderes, te das cuenta que el Señor siempre tendrá un propósito siendo el didáctalo de cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano y querido líder, si en algún momento te habías olvidado de esto, yo quiero hacerte la invitación a que pruebes una vez más con Jesús. Isaías 41:13 dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene a ti de tu mano derecha y quien te dice: no temas, yo te ayudo. En la vida de ser líder y en la vida de enseñar, usted y yo nunca estamos solos. Siempre el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, permítanme orar por ustedes y creer que ahí en su casa, ahí en sus hogares, ustedes también han decidido escuchar el llamado de Jesús a que vengamos a Él, y Él nos convertirá en pescadores de hombres. Él nos convertirá en didactas para gloria y honra de su nombre. Déjenme orar por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Oremos. Señor mi Dios, gracias te damos, porque tu amor y tu misericordia es para siempre. Bendice a cada líder que ha visto este video, Señor, en la intimidad de su hogar, pero también bendice a cada hermano que se ha conectado en estos momentos, Padre amado. Que el pequeño seminario que hemos visto a través de tu palabra nos haga reflexionar que tú siempre serás el didáctalo para nuestra vida. Pero de toda la enseñanza práctica que tú nos has dado a cada uno de nosotros, permite, Señor, llevar esta enseñanza a aquellos que más lo necesitan. Porque solo el método de Jesús será el efectivo. Solo el método que tú nos has enseñado, Señor, será el que podrá llegar a los corazones. Permítenos amar. Permítenos perdonar, mi Dios. Permítenos depender exclusivamente de Dios, de tu palabra y tener propósito. Y cuando tengamos el propósito de llegar a todo el mundo, permítenos enseñar con amor, permítenos guiarnos al bautismo, pero también permite, Señor, que estos hermanos y amigos puedan ver en nosotros un testimonio digno de un hijo y de una hija de Dios, porque tú nos has transformado.
Te lo agradecemos todo mismo en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Pastor, David, no sé si haya un momento como para preguntas. Yo tengo una inquietud, ¿verdad? Que Aquí quisiera estamos, expresar. hermano. Pregunte lo que tenga que preguntar, Y hable ahora o calle bueno, para siempre. ya que estamos aquí, algunos líderes, está el pastor Edwin también. ¿Cómo resolver una situación, pastor, cuando, lo voy a poner de ejemplo yo, ¿verdad? Porque quizás sea mi experiencia también. Cuando mi testimonio ha dañado o ha lastimado a alguien en la iglesia y quizás eso haya sido motivo de que una persona se haya desanimado, se haya alejado, en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo reparar, por así decirlo, el daño en esta sección de que nosotros como didáscalos, pues somos llamados a dar un buen testimonio? Ok. Es bien interesante, hermano. Voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió en Honduras, eh, en la iglesia de Lejamaní. Habían dos muy buenas amigas, eran amigas realmente increíbles, ¿verdad? Una era licenciada, la otra hermana era hermana, ¿verdad? Ama de casa, que se dedicó a su familia, decidió pues dedicarse a su familia. La licenciada estaba pasando por un proceso bastante duro, el cual era el divorcio. Entonces estaba muy sensible en ciertos temas. Y la lección de ese mes justo estaba hablando acerca de las familias, la importancia de luchar y de darle importancia, ¿no? Y resulta que esta hermana dijo un comentario, la cual la que era licenciada se sintió ofendida y en ese mismo instante se levantó enfrente de toda la congregación y comenzó a decirle a la otra que era una estúpida y que le tenía envidia. O sea, al final la lección de escuela sabática en vez de opinión se convirtió en una batalla campal en medio de la iglesia. Entonces, el detalle era, hermano, que a mí recién me habían trasladado para ese distrito y era cómo lidiar con esa circunstancia, ¿no? Donde se había dañado, donde se había llevado a esa circunstancia. Mire, Mateo 18 es claro en decirnos, primero, que si usted ve a su hermano que pega contra usted, vaya, ¿verdad? Y hable con él, ¿verdad? Y si él enmienda su vida, usted habrá ganado esa alma. Y después dice, lleve dos testigos. Pero en este caso, era más complicado, porque la iglesia era testigo de todo. Ahora, ¿cómo hacer, verdad? Mantener esta circunstancia. Siempre uno se va y habla con la persona que usted considera que es más dócil y temerosa de él, ¿verdad? En este caso yo me fui con la hermana que era ama de casa, porque cuando nosotros tocábamos el tema, la hermana era más abierta a poder expresar lo que ella sentía, lo que ella estaba pasando, lo que ella estaba llevando. Así que comenzamos entonces a llevarla a ella a que sea la hermana misma la que tratara primero, como con primer consejo que se le dio, fue ore por la hermana. Yo le decía, mire, usted se va a sentir mal orar por la hermana. Y aunque usted se siente hipócrita, arrodíllese y dígale al Señor, yo soy hipócrita, Señor, pero bendice a esta persona que me ofendió. Entonces, intentamos hablar con la otra hermana, pero fue bien complicado con el tema. Lo curioso es que, aunque las dos se habían peleado, las dos seguían yendo a la iglesia, solo que no se hablaba. Entonces le decía a la hermana, hermano, usted salúdela. Pero pasó que me deja con la mano extendida, usted sigue saludando y listo. Llegará el momento donde esa mano tendrá que estrechar. A veces el mal siempre, bueno, a veces, siempre el mal tiene que vencerse con el bien. Si a usted le hace una mal cara, regale una sonrisa. Porque a veces si yo me pongo en la misma instancia de la otra persona, lo que hago es, primero, ni me edifico, ni tampoco edifico a los demás, ¿verdad? Porque comienza a construir heridas. Pero ese es el punto, hermano. A veces se tiene que tratar con la persona más dócil, ¿verdad? Cuando usted ve que un careo no es ideal, ni se puede porque realmente no se tolera el asunto, entonces siempre es irse por la persona que usted considera que cada día abre más su corazón a Dios y que puede
permitir que sea Dios el que obre y que Él entiende de que necesita pues dejar ciertas cosas a un lado y que sea Dios el que lo ayude a vencer. Y a veces no mirar a ninguna persona como yo siempre les digo a los hermanos, no mira a una persona, mire a Cristo. Cuando usted vaya a la iglesia, vaya viendo a Cristo. Que a la larga como personas fallamos. En la iglesia solo vemos enfermos, envidiosos, chismosos, gritones, malcriados, envidiosos, orgullosos, pero Cristo es todo lo contrario para cada uno de nosotros. No sé si más o menos respondí a su pregunta o si hay algún otro comentario que pueda aportar, ¿verdad?, a esta circunstancia. Sí, está bien, no sé, al menos que el pastor Erwin quisiera aportar algo más, pero gracias, pastor. Sí, pues lo que dijo el pastor David es cierto, hay que seguir Mateo 18. Hay que buscar a la persona a solas. Cuando usted involucra a más gente es más difícil. Tiene que estar a solas con la persona. Y antes de ir, orar, pedirle a Dios que el Espíritu Santo vaya con usted y hablarle con amor, ¿verdad? Si aún así la persona no reacciona, pues va a un segundo intento, ¿no? Se lleva a otra persona, pero la segunda visita sí lleva a otra persona que sea testigo de lo que pasó. Porque es bueno que haya un testigo de que lo que usted dijo fue de la manera en que se dijo y no que se levante un falso. Entonces, después de ese proceso, hermano José, si la persona todavía no perdona y sigue guardando rencor, entonces ya el problema está en la persona. Mire, yo agradezco su respuesta. Creo que la pregunta está yendo hacia una dirección que yo no tenía planeada, ¿verdad? No preguntaba yo exactamente acerca de la resolución de conflictos, sino más que nada como qué qué debería hacer yo, por así decirlo. Si yo sé que mi testimonio ah, ha desanimado, por así decirlo, a otro hermano de la iglesia, ¿verdad? Creo que es allí hacia donde me dirijo mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué debiese hacer uno como líder, como miembro de iglesia, cuando uno sabe, bueno, a veces no siempre uno quiere reconocer, ¿verdad? Cuando uno ha lastimado, ha fallado, ¿verdad? Pero ¿qué actitud, qué acción es la que debiese uno tomar? Es lo mismo, José, porque tienes que ir con la persona sola, si tienes que explicarle, mira, yo, como dicen en México, la regué, ¿me entiendes? Y por favor, no me sigas a mí, yo soy un ser humano que me equivoco y yo di un mal testimonio, entonces yo quiero decirte de que yo soy un ser humano, me equivoqué y lo que tú vistes no es el ejemplo que yo quiero que tú sigas. Entonces, uno pide perdón a la persona, uno le dice, mira, yo reconozco que me equivoqué, pero va de la mano, es muy similar. Siempre sigue Mateo 18:15 y siempre a solas, al menos que haya más gente involucrada. Entonces puede ser un poco diferente, pero siempre Mateo 18:15 al 17 es el proceso. Claro, solo voy a agregar un poquito lo que el pastor dijo, hermano José. Mire, cuando usted está poniendo en primera persona, ¿verdad? Y usted dice, yo sé que dañé, entonces ya no interviene porque usted es consciente del daño que hice. Entonces es yo, cuando reconozco, yo tengo que ir y hablar con las personas que sé que yo dañé, ¿verdad? Pero esa es mi relación con Dios, exclusivamente con Dios. Esto está como una persona que es enferma alcohólica, mientras él no reconozca que es enfermo alcohólico, nadie puede ayudar. ¿Me explico? O sea, es difícil. Cuando usted reconoce que es usted el que dañó, el que falló, entonces pues usted ya hizo un paso grande y el Espíritu Santo lo está guiando y ahora lo que usted debe hacer es ir a la persona que usted cree que dañó, ¿verdad? O sea, si me pone el panorama de decir, yo sé que dañé el testimonio. Ahora, si yo vi que alguien dañó a un hermano con su testimonio, entonces seguimos Mateo 18, dice, ok, voy con él solo, lo abro, lo abrazo, lo amo, lo instruyo, le llevo a él, le hago ver las circunstancias que de repente con intención hecha o sin una intención se dañó a alguien, entonces lo llevamos a él a que pueda tener la conciencia
de que Dios, ¿verdad?, quiere que como iglesia mantengamos una armonía y podamos estar bien, entonces ya puedo llevar ese proceso. Pero si lo llevamos al ámbito personal, que soy yo el que dañé y yo me di cuenta que dañé, entonces, hermano, pues ahí le toca a la persona individual ponerse en cuentas a Dios e ir, ¿verdad?, con la persona que yo soy consciente que dañé. Muy bien, gracias por sus respuestas. Ahora voy con la segunda pregunta, ¿verdad? Y de nuevo voy a usarme en primera persona para el ejemplo. ¿Qué tan recomendable sería que si yo he dado un mal testimonio o estoy dando un mal testimonio, continúe en una posición de liderazgo, ya que eso también pone en riesgo de que yo haga más daño al mensaje, a la iglesia, que si no lo estuviera? Ok, es que viene el detalle, ¿verdad? Mientras usted no reconozca que está dañando su liderazgo y no haya oprobios públicos, ¿verdad? Depende exclusivamente de lo que yo hago. Le pongo un ejemplo, una dama de una iglesia se me acercó y me dijo, mire, pastor, yo estuve a punto de cometer, ¿verdad?, estas circunstancias con mi novio. Entonces era, ¿cómo la tratamos? ¿La llevo a la iglesia de un solo o qué? Entonces, lo que hicimos con ella fue en privado, ¿verdad? Lo tratamos de enmendar, de decirle, mire, y entonces comencé a leer las circunstancias, decirle, mira, el siguiente paso que toca, si tú continúas con esto, es esto y lo otro. Siempre tenemos que ir con la circunstancia del amor, ¿no? Y la misericordia. Pero mientras, voy a poner el ejemplo de David y Saúl, ¿verdad? Recordemos que Saúl ya había muchas veces ocasionado circunstancias no de acorde, ya había sido destituido exclusive del reino de Israel y David ya había sido ungido. David tuvo la oportunidad en aquella cueva de poder hacer justicia por su propia mano, pero más sin embargo David dejó que sea Dios el que lo guíe. Pero mira qué interesante, para Saúl nunca él había cometido un error. ¿Me explico? O sea, Saúl nunca reconoció que él había cometido un error. Entonces, es bien complejo, mi hermano, ¿verdad? Llegar a ese punto mientras usted como líder no se logre identificar. Pero es que vuelvo y tratemos, y perdón que redondamos mucho en Mateo, ¿no? El detalle es que si usted, hermano Josué, usted vio que el líder está errando y está fallando y está en esto, entonces lo sano es que como usted lo conoce, usted sabe el error, vaya y hable con él a solas, ¿verdad? Hágale saber las circunstancias que está llevando. Como dijo el pastor, oremos primero, vamos en el amor de Cristo a tratar. Entonces, si yo logro en el Señor, ¿verdad?, que esa persona reconozca que su liderazgo está dañando a la persona, entonces, ¿verdad?, hemos logrado algo. Pero, sabe que Pablo escribe algo y dice Pablo, si voluntariamente después de haber conocido la verdad continuamos pecando, ya no hay más sacrificio para nuestros pecados. Aún el mismo Pablo sigue diciendo, ¿no? El que sabe hacerle bueno y no lo hace, ¿verdad? Le es pecado. No sé si apoyo a su respuesta, hermano Josué. Sí, sí, pastor, es David. Sí, muchas gracias. Ok, bien, hermanos. No sé si hay más preguntas o un comentario que anexar o algo que decir, ¿verdad? Estamos todavía en el tiempo. Bueno, pues queremos agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que estuvieron conectadas, también a la familia Contreras, qué alegre que pudieron conectarse. Saludos a hermano Nelson, a su esposa, a Iris, toda la familia. Queremos agradecer a Pastor David, ¿verdad?, por este seminario tan importante. Se va a estar enviando eh, eh, el- la grabación para las personas que no pudieron conectarse y los que quieran repetir este seminario. Así que nos vemos con la ayuda de Dios el sábado, ¿verdad? En la tarde el programa va a ser a las 5, ¿verdad? Correcto. En la window, mami. Sí, pastor, a las 5 estamos planeados empezar
quisiéramos, bueno, como ya estamos acostumbrados, ya 5 de horario de hispanos, a las 5 vamos a comenzar con el servicio de canto. Ok. Pero Hola, Cristiana, hermano Josué. hora cristiana. Ok. Mire, allí, mire, empezamos con el testimonio, mire, allí. Ahí está, ahí está. Ok. Pastor Ervin, ¿usted tiene planeado acompañarnos? Sí, yo voy a estar con el pastor David dando los seminarios. Entonces nos vamos a poner de acuerdo con él qué día nos toca. Sí, ok. Le preguntaba yo, para el servicio del sábado en la tarde, noche, con la familia Mesa. Sí, yo voy a poder estar solo un momento porque yo voy a estar el domingo. Ok, Mm, ok, está muy bien, Pesa. correcto. Ujú. Magnífico. Bien, hermanos, entonces vamos ahora, ¿verdad? Para dejar hasta acá el programa y agradecerle su asistencia y por tomarse un tiempo para poder escuchar este video, ¿verdad? Que será enviado a cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Señor mi Dios, gracias te damos porque tu amor y tu misericordia es para siempre, Padre. Bendice nuestra vida, cada momento, cada instante. Permítenos, Señor, hacer de ti nuestro mayor maestro y nuestro mayor ejemplo. Permítenos, mi Dios, reconocer nosotros mismos como líderes y evaluarnos, Padre, de qué manera estamos actuando para tu iglesia. Padre, si tú crees que mi ministerio y el ministerio de cada uno de nosotros es una piedra, Señor, para el avance de tu obra, entonces, Padre, sé tú el que tomes el control y permite a otra persona tomar el rol y avanzar. Pero si crees, mi Dios, que aún en nuestra ignorancia y aún en nuestras incapacidades, Padre, podemos ser útiles para tu reino, úsanos cada día y cada momento. Si hemos fallado y hemos herido a la iglesia, a tu iglesia, mi Dios, te pedimos perdón. Si necesitamos, Señor, reestructurar ciertas circunstancias, muéstranos para hacerlo y ayúdanos a tener corazón, Señor, apacible de tal manera que podamos reconocer cuando fallamos y podamos, Señor, glorificar tu nombre cuando tú nos usas. Entregamos nuestra vida a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Una feliz semana para cada uno de ustedes. Que tengan un Happy Memorial Day. Amén. Bueno, Feliz semana, mis queridos hermanos. Bendiciones. Nos miramos entonces el sábado por la mañana y por la tarde en el nombre del Señor. Feliz semana para todos, pastores, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Feliz semana, hermano. Nos vemos antes, el miércoles. Que no se les olvide. Correcto, no se olviden con nuestro programa, mis queridos hermanos, que nos van a ver, que nos están viendo y nos están escuchando, ¿verdad? Con la Biblia responde, el tema de esta semana corresponde si Dios aprueba la cremación, ¿verdad? Será un tema bien interesante. Preparémonos cada uno de nosotros con nuestras preguntas, apoyemos este programa que será de bendición para cada uno de nosotros. amén. Hermanos, Miércoles a la misma hora. miércoles a la misma hora, mi hermano Nelson. Ya Sí, esperamos con la ayuda del Señor tener un mejor cronograma de visibilidad, ¿verdad? Para poder apoyar mejor la calidad del programa. Así que los esperamos. Sí, hermano Nelson, a las 8 de la noche, el miércoles. Esta vez, la semana pasada solamente pudimos transmitir a través de Facebook, ¿verdad? De la página de Melvin. Este miércoles ya vamos a poder también transmitir a través de YouTube, ¿verdad, Pastor David? Así va a haber 2 plataformas en las cuales podemos conectarnos. Ok, está bien. Gracias. Bueno, familia, que Buen Dios me día, los cuídense bendiga. mucho. Feliz semana. Cuídense, bendiciones. A ver.